Y es lo que primero se da en la actitud con la que nos presentamos delante de los demás, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros enemigos, porque la palabra los incluye a ellos. Y sobre todo a ellos, ¿por qué? Porque sabemos que el rechazo natural del hombre hacia el enemigo es normal. Pero nosotros como cristianos, aún ante ellos, presentamos un testimonio. Quiero invitarlos a que vayamos a Apocalipsis, capítulo 16, voy a leer el versículo 15. Apocalipsis es la profecía más grande que puede haber dado el Señor. La profecía que dice la razón por la cual nosotros hoy estamos aquí impartiendo su palabra. Y dice así, versículo 15, capítulo 16. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Pongámonos de pie, vamos a orar para bendecir este servicio. Señor, te damos gracias por esta noche y te damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos ha guiado, tú eres, Señor, quien pone la palabra, y te pido que en este día, Señor, el verdadero mensaje, el mensaje real de tu palabra sea llegado a nosotros con la sabiduría y el entendimiento que tu Espíritu Santo ponga en nuestros corazones y en nuestras mentes. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Como ustedes ven, este capítulo 16 y este versículo 15 dice: el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y se vea su vergüenza. ¿Qué significa guardar nuestras ropas? En la Biblia, guardar nuestras ropas significa nuestro testimonio, nuestra santidad, cómo estamos caminando. El día de hoy, yo he preparado una prédica que tiene que ver esa ropa que nosotros tenemos que llevar, esas vestiduras blancas que algún día vamos a tener. Y a la prédica de hoy le he llamado una boda para recordar. Y quiero que recuerden este título de una boda para recordar de la prédica, porque nos va a ayudar siempre a poner en nuestra mente la manera en que nosotros tenemos que comportarnos, la razón verdadera por la cual realmente se dio la profecía. Muchos creen que la profecía se ha dado en la Biblia para escuchar lo que me va a pasar en un mes, en 2 meses, en un año, o cuál es la bendición que Dios me va a dar. Viene como consecuencia, pero la verdadera razón de la profecía, aparte de ser una exhortación para la iglesia, una motivación, es para conducirla a que todos los que son integrantes de la iglesia tengan ropas o vestiduras blancas, para que el día que nuestro Señor Jesucristo venga por la iglesia podamos ser levantados. Y específicamente esto que voy a predicar tiene que ver con lo que dice en su palabra en Mateo 25 del versículo 1 al 13, que dice la parábola de las 10 vírgenes. Pero antes de iniciar esta explicación de la parábola de las 10 vírgenes, quiero que nos ubiquemos de qué está hablando el Señor. Es muy importante para explicar esta parábola y no darle un sentido equivocado del que nuestro Señor Jesucristo realmente quiso decirnos. Porque en este momento, cuando el Señor presenta la parábola de las 10 vírgenes, que es muy conocida, Él está hablando sobre un tema específico. La Biblia no tiene ni capítulos ni versículos. La Biblia es un texto continuado que posteriormente, por los años 1200, se le instaló los títulos y los versículos para que académicamente lo podamos entender mejor, estudiar mejor. Es así. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que considerar que los temas no han sido interrumpidos. Cuando hablamos de las 10 vírgenes del capítulo 25, tenemos que irnos al capítulo 24. En el capítulo 24, en el versículo 3 del capítulo 24, los discípulos, o sea, todos aquellos
que hemos creído en Él, todos aquellos que lo seguimos a Él, le hacen una pregunta, ¿no? En este caso son sus apóstoles, porque recién está escogiendo la iglesia. Pero hágase cuenta que somos nosotros y decimos: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. O sea, cuando hablamos de las 10 vírgenes, estamos hablando de una secuencia de hechos y eventos que van a suceder, que nuestro Señor Jesucristo nos está informando. Y dice: mira que no te engañen, habrá terremotos, habrá guerras, rumores de guerras, ¿no? Y da una serie de eventos. Entre esos eventos, cuando llega al capítulo 25, inicia con una parábola, que se llama la parábola de las 10 vírgenes. Esa parábola con la que él inicia en este capítulo 25 es la continuación de la pregunta que le hicieron en el capítulo 24. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hablar? Desde ya vamos entendiendo que lo que nos quiere hablar la parábola de las 10 vírgenes no es acerca del aceite o de la lámpara alumbrando de una manera diferente a como nos acostumbramos, como que el Espíritu Santo es... No es eso. Muchas personas están forzando el texto porque nuestro Señor Jesucristo en ese momento está hablando sobre los eventos futuros, sobre lo que va a pasar, sobre lo que va a suceder. Y esto es para darnos una advertencia a nosotros, para darnos, como lo dijo en 16:15, para que nosotros cuidemos nuestras ropas, para que nosotros cuidemos andar en santidad, porque tener ropas blancas o vestiduras blancas significa que tenemos que andar en santidad. Y eso es lo que nos está diciendo. Y cuando el Señor Jesucristo cierra el tema, cuando usted se va al capítulo 26, en el versículo 1, dice él: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. O sea, del 24 hasta el primero del 26 es un solo tema. Entonces, si lo vamos a interpretar, si lo vamos a estudiar, tenemos que estudiarlo bajo el contexto que nuestro Señor Jesucristo lo está presentando. Y no debemos tratar de sacar el tema fuera de contexto y darle una orientación distinta, porque no fue escrito para eso. No fue la idea esa. La idea fue responder las preguntas sobre los eventos que vienen en el futuro. Entonces, con esa explicación ya nos vamos abriendo y nos vamos entendiendo cuál es la idea real que nuestro Señor Jesucristo nos quiere transmitir, y de eso se trata. Hablamos de sana doctrina, hablamos del verdadero mensaje. Eso es tener sana doctrina, esto es tener verdadero mensaje, el mensaje que Dios quiso dar. Y está escrito, no tenemos que interpretar, no tenemos que salirnos de la Escritura para realmente interpretarlo. Ahora, cuando hablamos de las 10 vírgenes, en esta parábola, antes de entrar en el detalle, se trata de una boda, ¿cierto? Cuando usted lee la parábola, usted va a ver que son 10 vírgenes que están esperando que venga el novio. Entonces, si estamos hablando de una boda, ¿estamos hablando de una boda que sucede hoy? No. Estamos hablando de una boda que sucedió o que sucedía de la manera en los años de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que entender cómo se celebraban las bodas en ese tiempo. ¿Para qué? Para entender por qué esta historia empieza con 10 vírgenes. Porque esta historia empieza ya con 10 vírgenes esperando el novio. Pero, ¿cómo puede haber un novio y cómo puede haber 10 vírgenes si no se hizo todo lo anterior? Para que haya 10 vírgenes y haya novio, tiene que haber sucedido antes de eso el proceso que llega a formarse una pareja para convertirse en novia, como nosotros lo llamamos ahora, ¿no? Para que pueda haber un novio también. ¿Qué es lo que sucede? En el tiempo de Jesús, cuando una persona, un hombre, se quería casar con una mujer, lo que tenían que hacer era, ellos, nada, tenían que tomar a sus padres, el novio tenía que tomar a su papá y a su mamá y llevarlos a la casa de la novia.
y los padres de la novia hablaban con los padres del novio. Y cuando hablo de novio y novia, no es la palabra correcta para el tiempo de Jesús. En ese tiempo se llamaban, ellos se desposaban. Esa actitud se llamaba desposamiento. ¿Y qué es lo que realmente era? Era realmente el acto de hacerla su esposa. Pero cuando los padres se unían, ellos llegaban a un acuerdo porque había que entregar un dote, había que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, estos padres de ambas familias llegaban a un acuerdo para determinar que la novia, por decirlo así, la mujer que iba a ser entregada al hombre como la futura esposa, entonces había un acuerdo de un negocio, de un pacto, de una conveniencia. ¿Y qué es lo que pasaba? Cuando se llegaba al acuerdo, entonces el novio, para sellar el acuerdo, y esto, miren cómo este diseño que el Señor Jesucristo lo tomó, en realidad está aplicado en muchos aspectos en la palabra. El novio toma una copa de vino y brinda con esa copa. Llaman a la novia y la novia bebe de la misma copa, sellando el pacto que acaban de hacer los padres y en aceptación de lo que se hizo. Y después de eso ellos rompen o destruyen la copa. ¿Para qué? Para determinar que ese pacto, ese sello que ha sido dado con vino, no puede ser disuelto. Es indisoluble, ¿no? No puede ser disuelto. Eso significa. O sea que cuando hablamos de 10 vírgenes, ya estamos hablando de que todo lo que les he explicado que ha sucedido, ya sucedió. Ya nuestro Señor Jesucristo ha supuesto que todo eso ya nosotros lo hemos entendido así. Por eso es que Él, cuando empieza a explicarle a sus discípulos en el tiempo que Él vivió, no tenía que hacerle la explicación que estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Porque era la costumbre. O sea, ellos sabían que si estamos hablando ya de 10 vírgenes, ya ha tenido que suceder el contrato de padres, ya ha tenido que haber una aceptación del pacto con beber el vino de la copa. Y recuerdan eso y no les hace familiar que nuestro Señor Jesucristo tomó una copa, ¿no? Y bebió y instaló el pacto. ¿Y Él qué es? El esposo. ¿De quién? De la iglesia. ¿Y a quién le dio de beber? ¿Con quién compartió en la Santa Cena su copa? Con sus discípulos. ¿Y qué son los discípulos? ¿Qué somos nosotros? La esposa. Esos son. Entonces Él selló un pacto. ¿Y se destruyó la copa? Bueno, Él fue la copa prácticamente porque fue su sangre. Y Él fue, ¿no?, apaleado, humillado, flagelado y murió en la cruz por nosotros. O sea, ¿se dan cuenta cómo la figura del matrimonio, que siempre la ha asociado Él con lo que es el reino de los cielos, porque acá está hablando del reino de los cielos, se cumple aquí? Y nos damos cuenta cómo nos vamos ubicando y ya vamos a ir entendiendo. Y sabemos que aún hasta el día de hoy se practica que una novia tiene usualmente un corte, ¿no?, una corte de damas, que son en este caso las 10 vírgenes. Entonces, cuando el Señor empieza hablando de las 10 vírgenes, está suponiendo que las damas de compañía de un matrimonio, que son las que representan a la novia, las está tomando aquí como si fuera la novia. No habla de una novia, sino habla de las 10 vírgenes, porque son las que representan a la novia, y Él quiere que entiendan que está hablando de todos los discípulos, está hablando a la iglesia, ¿no? Y eso es lo que está Él empezando a decir. Por eso que antes que nosotros entráramos a explicar realmente lo que significa estas 10 vírgenes, nos estamos dando cuenta cómo el Señor realmente es maravilloso. ¿Por qué? Porque aún cuando ya iba a empezar a detallar esto de la parábola, ya todos en su cabeza ya tenían que había habido un pacto, se ha bebido el vino, se ha roto la copa, se ha instalado todo eso. Y después de que eso se instala, ¿qué es lo que sucede? La novia, que nosotros llamamos novia el día de hoy, la mujer que es requerida, es desposada. Y si ustedes van y leen lo que es cuando José toma a María y le dice José desposó a María, ¿cierto? Ese acto
es tan importante para ellos, tan importante, que la convierte en esposa prácticamente. Pero hay una circunstancia diferente. Para nosotros es el tiempo del compromiso, si lo llevamos al día de hoy. Pero en ese tiempo era la esposa. Desposada es como ser la esposa, pero no salía de su casa. La esposa se quedaba en la casa de sus padres. ¿Y a dónde se iba el novio? Regresaba a su casa. ¿Para qué? Pregúntense para qué. Regresaba a su casa para completar las obligaciones que tenía para con su padre y para preparar la casa que iba a habitar con su esposa. ¿Qué dice la palabra? Me voy a preparar ¿qué? Morada. Eso es lo que hacía el novio. Dejaba a la esposa en su casa y dejaba a la esposa en su casa, pero ya no pertenecía a su casa. Estaba en su casa, pero ya no pertenecía a su familia. Le pertenecía con el que había sido desposado. Somos del mundo, pero no, perdón, no somos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es otra figura que está puesta en esto. Entonces, lo que hace el novio va y toma aproximadamente un año, dice la historia, cuando he estado investigando sobre esto, en que ellos terminan de arreglar todo y preparar la morada, dice la palabra, para llevar a su esposa y ponerla a vivir con él. Y ese acto de tomar a la esposa para que vivir con él se llama la boda o el casamiento. Esa es la boda o el casamiento. Es el momento en que toma a la mujer de la casa, la saca de sus padres, ¿no? Dejará a su mamá y a su papá, dejará a sus padres para pasar a vivir con su esposo en su casa. Esa es la figura. Así es como llegamos a las 10 vírgenes. O sea, llegamos a las 10 vírgenes y pensemos que estas 10 vírgenes son realmente la representación de nosotros. ¿Y quién es el novio? Aquí el novio es Cristo. ¿Y cuál era la costumbre de ellos? La costumbre del noviazgo en el tiempo de Dios era que cuando ya el novio había terminado, el padre de él tenía que autorizarlo, porque en ese entonces, mientras vivieras en la casa de tu padre, no podías tener ningún tipo de autoridad por encima de él. No había nada que tú podías hacer si es que tu padre no te lo autorizara. ¿Qué significa? Que si yo ya terminé la casa y me voy al padre y el padre me dice, mi padre me dice, ok, a ver, déjame ver, tu casa ha sido terminada, sí, todo, ok, ya puedes ir a buscar al novio. Es él el que dice cuándo puedes ir a buscar al novio. No tú decidiendo cuándo vas a ir a buscar al novio. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que nadie sabe el día y la hora, solo Dios, Padre Todopoderoso. La figura completa del matrimonio está metida aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el novio viene, que también tiene una corte de hombres, vienen anunciando que el novio viene. Entonces el novio viene y hay una bulla porque hay un anuncio y todo esto, y entonces la novia se entera que está viniendo el novio por la bulla que producen estos que son parte de la corte del novio. Y así es como llegamos y vemos nosotros aquí que realmente sucede, ¿no? Y de ahí la toma y la lleva ¿a dónde? La lleva a las bodas que son el casamiento, y de ahí obviamente van a su casa. ¿Y qué dice la palabra? Que nosotros seremos arrebatados, seremos llevados, y cuando estamos en el cielo, mientras siguen sucediendo eventos en la tierra, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro Señor Jesucristo y nosotros arriba? Las bodas con el Cordero. Y dice él, no volveré a beber de esta copa hasta que sucedan las bodas del Cordero. ¿Se dan cuenta lo maravilloso y sorprendente que es esta parábola? Entonces, nosotros nos vamos dando cuenta que realmente aquí vemos todo lo que es el resumen del reino de los cielos, de la manera en que va a suceder, lo vemos en lo que es el matrimonio. ¿Y por qué sucede de esa manera? Porque no habría otra manera que el Señor hubiera podido explicarles a las personas para que ellos entiendan.
Por eso que a veces se hace difícil entender el Apocalipsis. ¿Por qué se hace difícil? Primero, porque desviamos, a veces no tomamos en cuenta los contextos bíblicos, el por qué se está hablando esto. Entonces, las personas comienzan a interpretar de lo que creen, de lo que les parece. Toman algunos versículos independientes del contexto general bíblico y lo único que hacen es sacar una conclusión equivocada de la palabra de Dios y una equivocación sobre otra equivocación, sobre otra equivocación, lo que lleva es a un desvío total del verdadero mensaje de la palabra. Entonces, sabiendo que la intención de esta palabra no es presentar el aceite del Espíritu Santo, y eso digo porque lo he escuchado en algunas interpretaciones. ¿Por qué? Porque en realidad tomaron la parábola y se olvidaron de dónde es. Se olvidaron por qué está hablando la parábola, cuál es el contexto de la parábola, por qué empezó de frente con 10 vírgenes. Se olvidaron de todo lo que nuestro Señor Jesucristo nunca se olvidó, porque cuando les habló a sus discípulos, ellos ya suponían que todo eso tenía que haber sucedido porque era el contexto del momento. Y así es como realmente nosotros lo vamos a ver. Y así como sucede el desposamiento y después viene la boda. Entonces, para lo que es el pueblo judío de ese entonces, hay dos momentos. Un desposamiento que en realidad termina haciendo el compromiso real. O sea, el compromiso real y la esposa se convierte en esposa cuando realmente hay ese acuerdo entre padres primero y después se viene y la recoge. Porque la boda en sí, la boda ya es la fiesta. ¿Recuerdan las bodas de Caná en la palabra de Dios? Las bodas en el tiempo judío podían durar 5, 6, 7 días, 10 días, dependía de la capacidad económica de las familias que estaban celebrando. Pero en realidad era solamente ya la presencia del acto público, porque lo que es la decisión correcta de adquirir esposa había sucedido un año antes. Entonces, sabiendo todas estas cosas y sabiendo que ya nosotros prácticamente podemos ver que esto así sucedía, y le sucedió a María con José. Si ustedes van en Mateo 1:18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María. Recuerden que ya José no podía dejar a María. Y recuerdan que hasta el Espíritu Santo vino y le dijo, cuando ella quedó embarazada de nuestro Señor Jesucristo, dijo: no tienes que dejarla porque ella nunca te engañó, es del Espíritu Santo la que ella está concebiendo. ¿Y por qué tanta seriedad y tanta intervención? Porque era prácticamente su esposa. Si se hubiera detectado que ella lo hubiera engañado, hubiera tenido que ser apedreado. O sea, no es un compromiso como ahora que yo me comprometo, hablo con, bueno, no sé si hasta el día de hoy será, porque ya tanto cambian las cosas con la juventud, que antes por lo menos íbamos nosotros y decíamos al papá: no, me quiero casar, mire, y yo no sé si ahora todavía lo seguirán haciendo, pero por lo menos cubríamos ese requisito de ir a decirlo, a pedirlo, y era más ceremonioso que realmente comprometido. Ya no hay dote, obviamente, pero si no, nadie se casa, seguro, ¿no? Entonces, uno hacía el pedido y de ahí hacía el compromiso, compraba el anillo, ¿no? Que era el símbolo del compromiso, y fijaban la fecha para una fiesta más adelante. Pero aquí no. Aquí realmente en el tiempo de Dios el desposamiento era a declararla su esposa. Era su esposa ya prácticamente. Lo único que faltaba era la fiesta. Y la fiesta sucedía cuando todo estaba listo. Entonces, sabiendo que eso es así y que la idea de nuestro Señor Jesucristo, cuando realmente inicia esta parábola, es darnos a conocer a nosotros lo que es el reino de los cielos, dice, allá. ¿Pero para qué? Ahora vamos a ver. Y quiero que se acuerden de su matrimonio cuando se casaron cada uno, porque es una manera de poner esto en nuestro corazón y no olvidarnos de que tenemos que mantenernos siempre firmes y que no debemos descuidar nuestra santidad ni esta salvación tan valiosa. Mateo 25, capítulo
capítulo 25, versículo del 1 al 13. Voy a empezar a leer y les voy a explicar ahora sí, con este antecedente, ahora sí vamos a entender esta parábola. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ustedes van a observar que aquí habla de 10 vírgenes, o sea, está hablando de la iglesia. Y está diciendo 5, las 10 tienen lámparas para empezar. O sea, las 10, ¿y qué hace la lámpara? Ilumina. La lámpara es el símbolo de que somos cristianos, por decirlo así. Hemos aceptado a Cristo. Caminamos con la palabra. Pero las 10 tienen la palabra, porque las 10 tienen lámparas. ¿Eso qué significa? Que no, si yo solo veo las lámparas, no estoy viendo quién realmente tiene el aceite y quién no lo tiene. ¿Por qué? Porque todos tienen lámparas. Hay una confusión aparente que no lo es en realidad cuando nosotros observamos y nos damos cuenta que en la iglesia, ¿qué dice? Crece el trigo y la cizaña y nadie la puede separar. ¿Qué dice la palabra? Dice aquí que hay 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Y qué significa eso? Que 5 son realmente, verdaderamente cristianos. Y 5 son cristianos que les falta obediencia, que les falta cumplir, que tienen la apariencia de cristianos. Vienen a la iglesia todos los domingos, puede ser, o todos los sábados, o todos los días que haya un servicio. Pero cuando salen de la iglesia, no llevan eso que estuvimos hablando, su testimonio. No son realmente fieles, ni se presentan como cristianos aquí y afuera. Con el hermano, con el vecino, con el prójimo y con el enemigo. Porque eso dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos de que no solamente de tener la lámpara, no solamente de que me llamen cristiano, no solamente de venir a la iglesia y escuchar la palabra, porque la idea de que escuchar la palabra es para cumplirla, para obedecerla. Recuerdan que leímos en una predicación que solo se salvarán los que obedecen. O sea, los que obedecen son los que de una u otra manera creyeron y obedecen. Y los que no se salvarán son los que no obedecen, dice, y los que nunca creyeron. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay muchos que dicen que creen, pero no obedecen. Nosotros levantamos la mano cuando a veces hacemos llamados y viene la gente al frente y declara que cree en Cristo en su corazón, que declara con su boca, pero ese es el principio, ese es el inicio de la vida cristiana. Porque obedecer es caminar con santidad. Cuando uno camina con santidad es porque está obedeciendo la palabra de Dios, está siguiendo. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Me amas? Entonces cumple mis mandamientos. Eso es lo que pide. Y eso es lo que estamos mandados a hacer. Y eso es lo que está diciendo. Y después de que nos hace ver en esta parábola que hay 10 vírgenes todas con lámparas, o sea, difícil en un principio reconocer, dice que unas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, o sea, tienen las lámparas vacías. ¿Tienen el conocimiento bíblico? Sí, pero tienen el conocimiento bíblico, pero no tienen la actitud, no tienen ese trabajo de poner en ellos el testimonio, de evidenciar que no solo creyeron, sino que cumplieron, que tienen no solamente el querer la palabra, sino que tienen el hacer la palabra. Eso es lo que significa. Significa que ellos realmente cumplen con la palabra. Y eso es lo que está pidiendo en todo momento. Cumplimiento con la palabra. Por eso dice que unas tienen aceite y otras no. Unas tienen un verdadero compromiso. Unas realmente, al final, su lámpara de las que tienen compromiso va a encender.
Y las lámparas de las que no tienen compromiso no va a brillar. Y recuerden que cuando vamos a seguir leyendo la parábola, dice que el novio viene a medianoche. ¿Eso qué significa? Que nosotros necesitamos ser luz, ser la sal de esta tierra. Es mandado por la Biblia, por Dios, que nosotros seamos testimonio vivo y real. Y miren lo que dice. Versículo 5 dice: tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. No dice se durmieron las que son prudentes y las insensatas. No, acá dice se durmieron todos, se durmieron las prudentes y las insensatas. O sea, en la vida regular, lo que te está diciendo, en la vida regular, tú te puedes dormir, todos vamos a cumplir lo que es la vida regular, porque eso es lo regular. Descansar es parte de la vida normal. La vida es normal, la vida la tenemos que seguir llevando normal. Tenemos que seguir viviendo. Por eso dice que no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. No pertenecemos al mundo. Es como la vida de esta novia que está en la casa de sus padres, pero ya no pertenece a sus padres. Por el compromiso que fue desposada, ya pertenece a su esposo. Y dice más la tradición, que la manutención de ella como desposada ya no le corresponde al padre ni a la familia donde ella vive, le corresponde al que la desposó. O sea que el que la desposó tiene que preocuparse por mantenerla. Y eso mismo sucede con nosotros, dice el Señor, que pongamos nuestra mirada en todas las cosas que son del cielo, porque todo lo demás será añadido. Dice, inclusive habla de que los campos han sido vestidos con hermosura y nadie hizo nada. Las aves han tenido de comer y no se preocuparon por alimentarse. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que es nuestro proveedor? ¿Quién es el que realmente nos sustenta? ¿Por qué estamos hoy sentados aquí? ¿Por qué tenemos ropa de vestir? ¿Por qué nos hemos alimentado, hemos almorzado, hemos desayunado? Porque la gracia de Dios tuvo a bien a nosotros concedernos la oportunidad de tener un trabajo, de poder cobrar un cheque y tener dinero para poder comprar. Solo por gracia de Dios. Porque por gracia de Dios respiramos, por gracia de Dios tenemos la salud que nos permite desenvolver. Y eso es lo que está diciendo. Y dice, tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todos continuamos viviendo la vida normal, regular. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Observen, cuando venga el llamado, dice, todas se levantan. Todos. ¿Por qué? Porque no somos conscientes. Las que no tenían aceite, sabían que no tenían aceite, pero aún así creen que hicieron lo suficiente teniendo lámpara. Muchos creen que asistir a la iglesia es suficiente, que tomar conocimiento de la palabra es suficiente. Por eso es que dice aquí, y todas se alistaron. ¿Por qué? Porque tengo la lámpara. Y algunos creen que caminando con la lámpara bajo el brazo es suficiente. Y esto no se trata de qué tanto tengo yo la lámpara. Porque recuerden que el que mucho conocimiento tiene y poco practica es como un hongo. Puede tener una cabeza así, llena de conocimiento y tener toda la memoria del mundo para recordarlo. Pero si no la practica, entonces al final tanto peso, lo dejará en esta tierra porque caerá y no podrá ser levantado. Y lo que el Señor quiere es que nosotros que ese conocimiento que está aquí se baje al corazón y se ponga en práctica y sea de testimonio para nosotros, que seamos ejemplo de vida para los demás. La primera predicación que todos hacemos es a través de nuestro testimonio, y eso es lo que está diciendo, ¿no? Versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo, salid a recibirlo.
Versículo 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. O sea, aquí está diciendo que tenían un poco de aceite. O sea, ¿llegan a prender sus lámparas? Sí, llegan a prender sus lámparas, pero tienen muy poco aceite. ¿Qué quiere decir? Que realmente no lo tienen, no han cumplido con lo que Dios ha pedido. Han cumplido a medias. Hay gente que cree que una verdad a medias es verdad, o una mentira a medias no es mentira. Y las cosas a medias con Dios no funcionan. Dios no es plomo, o es blanco o es negro. O estás con Él o estás contra Él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay dos familias en el mundo: los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay sobrinos, no hay primos, no hay allegados, no hay recogidos, no. Solamente o estás en la familia de Dios o estás en la familia del diablo. Así dice la palabra, así de dura es la palabra y así de cierta también. Por eso es que aquí vemos que aún estas 5 insensatas se levantan porque están autoconvencidas, se autoconvencen, creen que están andando. ¿Por qué? Porque en realidad no tomaron en cuenta lo que Dios les pidió y se desviaron. Y por eso aún la palabra dice, más adelante dice la palabra que el Señor dice, cuando ellos reclaman, dice, no te conozco, no las conozco. Y aún no solamente a ellas como ejemplo, sabemos que dice, Señor, en tu nombre, ¿qué dice? Hicimos milagros. En tu nombre liberamos. En tu nombre, todo lo que es que dones. ¿Y qué dice el Señor? Apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Porque no se trata de cuántos dones tengo o cuántos milagros puedo hacer porque Dios me bendijo con ese don. El don que Dios te dio, la habilidad que Dios te dio, es para que lo uses en pro de la casa de Dios, en pro de tu hermano, en pro del crecimiento, en pro del cumplimiento de la obra. ¿Qué es lo que busca el Señor? Busca hombres y mujeres que lo sigan a Cristo, que lo sigan como Simón de Cirene, que decía que fue llamado para que cargue la cruz y lo ayude a cumplir con la obra. Eso es lo que Él está pidiendo. Cuando Él deja la gran comisión, Él lo que nos está pidiendo, ayúdame a cumplir con la obra. Y eso es lo que hizo Simón de Cirene. Y si usted lee en Lucas, se va a dar cuenta que dice que él caminaba tras la cruz de Jesús, tras Jesús, ayudándolo, siguiendo a Jesús, ayudando a que Jesús pueda morir en el Gólgota, crucificado. ¿Pero por qué? ¿Porque era malo? No, ese era el propósito de Dios con nuestro Señor Jesucristo, que venga a esta tierra y muera en esa cruz por nosotros, por nuestros pecados, para que nosotros podamos ¿qué ser? Libres del pecado y de la maldición del pecado. Y eso es realmente lo que nosotros debemos hacer y debemos cumplir con la palabra de Dios, seguir en todo momento lo que es la palabra de Dios. Seguimos. Dice, versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué significa? Significa que la salvación es personal. Nadie te puede vender el aceite. Nadie te puede vender el testimonio. Tú no te puedes esconder detrás del testimonio de tu madre, de tu padre, de tu hermano, de tu amigo, de la iglesia. Oh, mira, en esa iglesia suceden milagros. Yo asisto a esa iglesia. Oh, en esa iglesia ayudan todo el tiempo. Yo voy a esa iglesia. No, la iglesia no te salva. No te puedes esconder, te salvas tú. Por eso cuando leí Apocalipsis 16:15 dice que nos preocupemos por nuestras ropas, por esas vestiduras blancas que necesitamos. Y eso es lo que necesitamos. Y así es como realmente nosotros tenemos que hacer. Y aquí nos hace ver que no se puede. ¿En qué momento habla el Señor de comprar algo para poder ganar? El único momento en que hay que comprar, y la interpretación la encontramos en Apocalipsis,
Y dice en Apocalipsis 3:18, cuando está hablando a la iglesia la Odisea, que sabemos que es la iglesia que se queda después del rapto, dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La compra, cuando ellas hablan de que vayan ustedes y compren, estamos hablando de que es necesario que tú hagas las cosas por ti mismo. Aquí vemos que realmente en Apocalipsis, cuando habla a la iglesia la Odisea, les está hablando de las vestiduras blancas, les está diciendo que tendrá que comprar oro refinado en fuego. O sea, en el tiempo de Apocalipsis, en el tiempo de esos 7 años de la tribulación. Por eso que ya tendrán ellos que comprar en fuego. Y así es como lo dice la palabra, ¿se dan cuenta? O sea, no puede nadie salvar a otro. No podemos. Tenemos que preocuparnos por nosotros mismos. Tenemos que educar a nuestros hijos. Dice: instruye al niño en la palabra, y cuando sea viejo no se apartará. Pero eso es lo único que podemos hacer: dar la instrucción, ser el ejemplo, ser testimonio, el primer testimonio para nuestra propia familia. El testimonio es tan fuerte que dice que la esposa convertirá al esposo por el testimonio, y el esposo convertirá a la esposa por el testimonio que tiene. Imagínense ustedes, no le dice: y la esposa se sentará con la Biblia y le predicará al esposo mañana, tarde y noche. No le leerá dice: será testimonio, o sea, sus actos, su actitud es la que le va a predicar, evidenciando ese amor de Dios en sus corazones, evidenciando qué es lo que Dios realmente ha puesto, esos 9 elementos del fruto del Espíritu, porque eso es la real y verdadera evidencia. Y seguimos, dice: después vinieron también, versículo 11, ¿no? Entonces pasamos ahora al versículo, al versículo 10, y dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a él a las bodas, y se cerró la puerta. Eso también nos dice a nosotros que les está diciendo: una vez que la iglesia sea levantada, ya no hay vuelta para atrás. No hay reconsideración, no hay una purgación, no hay una oración para regresarlo del mal y ponerlo y que lo recuperen y que haga bien. No. Le toca a cada uno le toca aceptar, creer y hacer las cosas conforme a Dios. Mientras haya vida, hay esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha demostrado. Cuando el Señor estuvo crucificado con estos 2 hombres, uno de ellos le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dijo: hoy estarás conmigo. Si estás imposibilitado, enfermo, tienes algún problema físico o algo que no te deja cumplir más allá, no te preocupes. ¿Por qué? Porque Dios conoce tus circunstancias. Si tu corazón es sincero y tú has puesto todo tu corazón para Él y has hecho todo lo que a tu alcance estuvo hacer, entonces ese día el Señor te dirá: estarás conmigo en el reino. Y es así, amén, y es así realmente como es. Y dice el versículo 11: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué dice Mateo 24:36 también? Dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. ¿Qué les dije cómo era el matrimonio? El matrimonio es que cuando el hijo ha completado lo que tiene obligación con el padre y ha preparado la casa para traer a la esposa, en ese momento el padre es el que tiene que autorizarlo. Es el padre que va a decir: hoy es el día, ve y trae a la novia. Y vendrá con su corte. ¿Qué dice cómo vendrá nuestro Señor Jesucristo? Y bajará con todos nosotros, con toda la iglesia, con todos sus ángeles, bajará
Es exactamente, ¿se dan cuenta? Todo el sistema del Apocalipsis está resumido en esta parábola. Y eso es lo que quiere decir. Eso les quiso decir a los discípulos. Y por eso, como dice la palabra, a los discípulos les abren parábolas y les dio la oportunidad de conocer los secretos. Porque otro que usted le dice, aquel que no entiende, aquel que no tiene el Espíritu de Dios en su corazón, no entiende la palabra. La lee y no entiende. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero por eso también venimos a esta casa, para poder entender el verdadero mensaje. Y Dios ha puesto que nosotros seamos sinceros, seamos abiertos, seamos de un corazón limpio, un corazón entregado, que siempre le digamos a Dios: Señor, heme aquí y estoy listo para cumplir con todo lo que me has pedido. Y que siempre nuestro corazón sea lleno de amor por el Espíritu Santo. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu.